Muy buenas tardes, queridos hermanos de la iglesia hispana allá en Columbus, Ohio, los hermanos de la iglesia Exalta aquí en Hollywood, Florida, todos nuestros demás hermanos que acostumbran a vernos de diferentes ciudades, diferentes estados aquí en los Estados Unidos y en otros países, que de verdad nos honran que ustedes puedan estar con nosotros domingo a domingo para que todos, ustedes y yo, podamos aprender de la palabra del Señor. También saludar a todos nuestros amigos, nuestra familia que siempre nos acompañan y darles un gran abrazo a la distancia. Un día nos abrazaremos físicamente, pero por el momento un gran abrazo a la distancia. Vamos a orar para comenzar esta enseñanza, que es una de las últimas enseñanzas de esta serie, Señales de la Medianoche. Para los que por primera vez ven esta enseñanza, quiero decirles que ya voy por la enseñanza número 6 bajo este título, Señales de la Medianoche, y estoy hablando acerca de la segunda venida de Cristo, las señales que nuestro Señor Jesucristo, las señales que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que se han de cumplir en los momentos previos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Las señales siempre nos indican que algo viene, ¿verdad? Cuando viajamos en una carretera, las señales nos van indicando que ya se acerca la ciudad o el pueblo al que queremos ir o por el que vamos a atravesar. Y así que estas señales nos muestran la cercanía de que el Señor Jesús está muy próximo, pero muy próximo, más cerca de lo que nos imaginamos de que Él va a venir. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy muchísimas gracias por esta hermosa oportunidad, por este privilegio importante que me concede, Señor, de predicar tu palabra y de hablar acerca de este tema en particular, que rebosa, que llena mi corazón, mi mente, que siempre estoy pendiente día a día, semana a semana, mes a mes y año tras año, década tras década. Estoy esperando tu venida, Señor. Tal vez vengas mientras tenga vida o tal vez vengas después que yo haya muerto, pero sea en uno o en otro momento de mi vida, de que vienes, vienes, Señor. De que vendrás, vendrás. De que aparecerás por segunda vez en las nubes del cielo, vas a aparecer en las nubes del cielo. Y te pido, Señor, con todo mi corazón, por mi familia que aún no te conoce, por mi familia que aún conociéndote, Señor, viven como si tú nunca irías a volver o que si tú vas a volver muy lejanamente. Te pido por mis amigos que no te conocen, por mis hermanos en la fe, por sus familiares que no te conocen, por los cristianos que viven como si tú nunca hubieras de venir, Señor. Te pido por los ateos, por los que no creen en ti. Te pido por los agnósticos, por aquellos que te han dado las espaldas, Señor. Y que si tú vienes y ellos estén en esa condición, indefectiblemente irán a parar al infierno por toda la eternidad. Este mundo en el que vivimos es como para vivir de rodillas las 24 horas del día, Señor. Ayúdanos a vivir. Si literalmente no podemos vivir con las rodillas dobladas las 24 horas, pero que podamos vivir con nuestro corazón doblegado a ti las 24 horas del día, de cada día de nuestra vida, Señor. Ahora te pido que me ayudes con sabiduría y con la gracia y el poder y la autoridad de tu Espíritu Santo y con la autoridad con que la Biblia se enseña, Señor, para que pueda compartir esta palabra con cada uno de mis hermanos. Te doy muchísimas gracias porque hasta aquí nos has ayudado, estamos con vida, tenemos alimento en nuestra mesa, estamos fuertes y saludables, Señor. Te pedimos por aquellas familias de todos los que han fallecido y de aquellos que están en condiciones críticas en el hospital por este virus.
Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de los vivos. Ayuda a aquellos, Señor, que están enfermos a salir de la enfermedad, y a los familiares, ayúdanos a acercarse a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, ayuda a nuestros gobernantes a que puedan tener el coraje, el valor de tomar las decisiones que ellos saben que deben de tomar. Pedirte por sabiduría está hasta de más, porque estos son personas que tienen mucho conocimiento, mucha sabiduría. Nuestros gobernantes tienen muchas personas a su alrededor muy inteligentes que los asesoran, pero muchas veces es el coraje y la valentía lo que les falta. Te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que así sea, Señor. Amén. Padre, hemos orado a nuestro Padre Celestial y estoy seguro que Él está al control de todas las cosas en el mundo, aunque a ti y a mí no nos parezca que alguien tenga el control de este mundo. Nuestro Padre Celestial lo tiene. Así que vamos a tratar de despejarnos un poco de las noticias de toda la semana pasada, de todas las situaciones críticas que envuelven a nuestro mundo en este tiempo, y vamos a tratar de hacer todo lo posible por concentrarnos en la palabra del Señor, para que de alguna manera tú y yo tengamos no solamente el conocimiento que necesitamos, sino también el consuelo que necesitamos, la esperanza que necesitamos en este tiempo, porque en el libro de Tito encontramos un pasaje que dice que refiriéndose a la segunda venida de Cristo, lo llama la esperanza bienaventurada. Así que hablar acerca de la segunda venida de Cristo es hablar de una esperanza. Esto nos da esperanza en estos tiempos de crisis, ¿verdad? En el tiempo de dolor, en el tiempo de enfermedad, en el tiempo de la confusión y en el tiempo de la incertidumbre. Saber que Cristo viene pronto nos da esperanza. También Pablo, escribiendo a los Corintios, dice que la segunda venida de Cristo es consuelo. Él, después que habla sobre la segunda venida de Cristo, de cómo va a ser el arrebatamiento, dice: consolaos los unos a los otros con estas palabras. Así que este tema es esperanza y es consuelo. Es muchas otras cosas más, pero que no quiero abundar en esto más. Quisiera concentrarme y enfocarme en lo que continúa. Así que estoy compartiendo con ustedes señales de la medianoche. Y les estoy compartiendo del capítulo 24 de Mateo, donde el Señor Jesús da una lista o una serie de señales que nos dijo: estas cosas les van a indicar que mi venida está cerca. Porque siempre estas señales que Él nos dejó, siempre hubieron en la tierra. Pero a lo que Él se refería, como lo expliqué en un domingo, que cuando se intensifiquen estas cosas, mientras más intensas sean estas señales, mientras más cercanas estén, mientras la proporción sea mayor de estas señales, pues esto indicaría la cercanía de su venida también. Así que en Mateo 24 encontramos la señal religiosa. Jesús dijo: habrán falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros. La señal política, el Señor nos dijo que habrán guerras y rumores de guerras. La señal biológica, el Señor Jesús dijo que iban a haber pestes y hambres en toda la tierra. La señal de la tierra es que de los terremotos que habrán en la tierra. La señal de la iglesia es que el amor de la iglesia se iba a enfriar. Y en un domingo hablé bastante sobre eso, de cada una de estas cosas. La sexta señal, la señal espiritual, que es necesario que este evangelio del reino, y expliqué bien qué significa evangelio del reino, es necesario que sea predicado en todo el mundo para que el Señor venga. Y la señal séptima, la señal de Israel, que Israel fue esparcida por todo el mundo, y el Señor en una ilustración nos enseñó que cuando veamos que la higuera renueva, la higuera echa renuevos, refiriéndose al pueblo de Israel cuando regrese, ¿verdad? Estemos preparados porque su venida está cerca. Y desde hace un par de domingos, o desde el domingo pasado, estoy hablándoles
acerca de la señal moral. ¿Cuál es la señal moral? En el mismo capítulo 24, el Señor Jesús dijo: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque en los días antes del diluvio la gente estaba comiendo y bebiéndose, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y continúa hablando acerca inmediatamente después del rapto de la iglesia, cómo será, ¿verdad? Y en Lucas, que es el otro evangelista que también escribió sobre la vida, sobre los milagros, sobre el ministerio, sobre las enseñanzas de Jesucristo, dijo lo mismo. Dijo que Jesús expresó de esta manera: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Pero aquí Lucas, él registra que además de este ejemplo que puso Jesús con respecto a cómo la humanidad se iba a comportar, la conducta de la humanidad previos a su venida iban a ser igual que la conducta de la humanidad en los días de Noé, Lucas también registró que el Señor Jesús puso otro ejemplo, y este ejemplo es el siguiente, que Jesús dijo: asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Luego en el versículo 32 de Lucas 17, 26 en adelante estoy leyendo, Jesús dijo: acuérdense de la mujer de Lot. Y ahí hay otro mensaje tan grande que no voy a hablar de la mujer de Lot, pero en un domingo más adelante hablaré exclusivamente por qué el Señor Jesús dijo: acordaos de la mujer de Lot. Bueno, y luego inmediatamente el Señor habla del rapto de la iglesia. Así que estas dos escrituras están unidas para que podamos entender la señal moral. El Señor Jesús, cuando dijo que en su segunda venida, previa a su segunda venida, la humanidad iba a ser en su conducta igual que en los días de Noé o en los días de Lot, que vino un juicio, vino el diluvio en los días de Noé, vino la destrucción de Sodoma y Gomorra por fuego y azufre que llovió del cielo en los días de Lot. El comportamiento de la gente previos a estos juicios son exactamente la conducta de la cultura, de la sociedad actual, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, como fueron en los días de Noé y en los días de Lot. El Señor Jesús dijo: en ese tiempo estaba la gente comiendo, bebiéndose, casándose y dándose en casamiento. En los días de Lot dice que la gente se casaban, se daban en casamiento. Déjenme encontrarlo. Dice lo mismo, que comían, bebían, y luego añade: compraban, vendían, plantaban y edificaban. Todas estas cosas son cosas normales que hace el hombre. Casarse, dándose en casamiento, comprar, vender, edificar, construir. Todas estas cosas lo hacemos para preservar la vida humana, para preservar la familia, para preservar la riqueza, etcétera, etcétera, preservar la vida humana en general para las próximas generaciones. Pero lo que quiso decirnos el Señor Jesús es que la cultura, la sociedad de los días de Lot, de los días de Noé, era una sociedad igual que esta, pero alejada del propósito de Dios para sus vidas. A ellos les daba igual si la gente moría, si la gente robaba. Lo que les importaba simplemente, egoístamente, era vivir para sí mismo. Cuando la palabra del Señor nos enseña que la vida no puede tener significado a menos que el hombre busque y encuentre y acepte a Dios en sus vidas. Sin Dios, la riqueza no tiene propósito. Sin Dios, el matrimonio no tiene propósito. Sin Dios, el vender, el comprar, el edificar, el construir, en lograr las metas materiales no tiene ningún significado. Sin Dios, nada en la vida tiene significado.
O sea, la humanidad en los días de Lot, la humanidad, la sociedad en los días de Noé, le habían dado la espalda a Dios. Yo voy a trabajar para mí, me voy a casar para mí, voy a hacer para mí, para mí, para mí, para mí. Esa es la moralidad en la que vivía la gente en ese tiempo. Y les dije que de estos dos pasajes se trataba tres tipos de inmoralidades. La inmoralidad sexual, la inmoralidad espiritual y la inmoralidad generalizada. Yo les hablé la semana pasada de la inmoralidad sexual, de la sensualidad, que en todo orden de cosas ahora encontramos la sexualidad como una característica principal, ¿verdad? La inmoralidad espiritual, el falso conocimiento y la falsa confianza que la gente tiene en Dios. Cuando la Biblia dice que no entendieron hasta que vino el diluvio, la palabra entendieron es que ellos no conocieron, no se cercioraron, no aprendieron, no vinieron a conseguir, no vinieron a conocer, no consiguieron un pleno conocimiento de Él, no se familiarizaron con. Y todo esto termina con Dios, no se familiarizaron con Dios, no tuvieron en cuenta a Dios, no consiguieron pleno conocimiento de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Dios quiere ser conocido y de esto les hablé también la semana pasada. ¿Verdad? La gente vive de acuerdo a como dice la palabra del Señor, que en tiempos del Antiguo Testamento la gente también vivía así. La Biblia dice que en determinados tiempos del Antiguo Testamento la gente vivía bajo este principio, bajo este pensamiento: comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Y no les parece, queridos hermanos, querida iglesia, querida familia, queridos amigos, que en la actualidad la gente vive de esa manera? La gente vive para ellos mismos, la gente dice: comamos y bebamos que mañana moriremos. Hace un tiempo atrás vi a un periodista hacerle una entrevista a un ex narcotraficante que estaba en la cárcel, que dicho sea de paso me enteré hace poco que ya murió este personaje. Y le preguntó y le dijo, ¿por qué a los narcotraficantes les gusta vivir la vida loca? ¿Verdad? Estar con mujeres, vestir con ropa muy fina, usar carros extravagantes, finísimos y carísimos, ponerse todo de oro, inclusive las pistolas, las armas que ellos usan las enchapan de oro, y todo es oro y todo es diamantes y dinero, y le dan una gran vida. Y saben que me llamó mucho la atención la respuesta de este ex narcotraficante. Le dijo: porque los narcotraficantes sabemos que nuestra vida es corta, morimos jóvenes, así que los pocos años que sabemos que vamos a morir, los vivimos alocadamente. ¿No les parece que en cierta medida la respuesta de este ex narcotraficante es lo que caracteriza a la sociedad en general? Todos viven apresuradamente, viven la vida loca, porque inconscientemente viven bajo este pensamiento del Antiguo Testamento, cuando la gente decía: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Así que ¿cuántas veces hemos visto en los noticieros? Se incendió en tal país europeo o en tal capital latinoamericana o norteamericana, se incendió un antro, un centro nocturno, una discoteca, y tantos jovencitos y señoritas murieron calcinados, murieron jóvenes, porque viven consciente o inconscientemente bajo este pensamiento: comamos y bebamos que mañana moriremos. Así que la inmoralidad espiritual tiene que ver con todas estas cosas, tiene que ver con Dios, con las ofensas a Dios. Mire, nuestra sociedad actualmente se esfuerza por evitar cualquier posibilidad de ofender a nadie excepto a Dios. Nuestra sociedad no quiere ofender a esta minoría, no quiere ofender a esta otra minoría, no quiere ofender a esta cultura, no quiere ofender a estas personas porque se visten de esta manera, esto porque hablan un cierto dialecto, esto porque tienen una preferencia sexual diferente, no quieren ofender a estos porque son de cierto color, no quieren ofender a esta minoría porque se dedican a este tipo de trabajo, no quieren ofender a este grupo de personas
porque tienen una cierta religión, no quieren ofender a Raimundo ni a todo el mundo. Pero cuando se trata de Dios, miren el Facebook de las personas, miren el Instagram de las personas, miren lo que comunican las personas verbalmente cuando escriben en las diferentes plataformas y redes sociales. La gente de una manera general, de una manera increíble, no tienen respeto a Dios. Ofenden a la iglesia cristiana, ofenden a los pastores, ofenden a Dios mismo directamente, ofenden a Dios, ofenden a las autoridades impuestas por Dios. Hay una rebeldía generalizada para ofender a Dios, sin embargo, expresan más respeto para la humanidad, expresan más respeto para pequeños grupos en el mundo, en lugar de usar esa misma energía juvenil para no ofender a Dios. Así que a Dios se le ofende de diferentes maneras. Isaías 4:20 nos dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, porque ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Vivimos en una sociedad igual que la sociedad, igual con las mismas características que imperaban en la sociedad antes del diluvio y antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. En Isaías capítulo 4, versículos 11 al 15 dice: ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. El hombre será humillado y el varón será batido, y serán bajados los ojos de los altivos. Isaías 4, 11 al 15. En los primeros versículos dice: ay de aquellos que hacen esta y estas cosas. Muchas de estas cosas tal vez no son pecado, pero el pecado está en esto. Dice que hacen todas estas cosas, pero no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Queridos hermanos, muchos cristianos, muchos pastores son buenísimos para señalar el pecado de la gente, el pecado sexual de la gente, el pecado de inmoralidad público o que se ve en las personas, pero no miramos que esas cosas son solamente como cuando uno va al doctor con un dolor y el dolor, el doctor ve al dolor como un síntoma, no ve como la raíz del problema. Todas estas cosas solo son síntomas. El verdadero problema es que el mundo le ha dado la espalda a Dios, se ha alejado de Dios, no quiere conocer a Dios, no quiere saber de Él, o quiere saber solamente cuando están en problemas con alguna crisis. La iglesia, queridos hermanos, se ha alejado de Dios. Viven para ellos, no predican, no enseñan, no comparten la palabra de Dios. La gente por multitudes llenan la iglesia a través del mundo, llenan los templos, quiero decir. Pero ¿cuántos de ellos realmente viven una vida comprometida con Dios? ¿Cuántos de ellos realmente conocen a Dios? Igualmente como las iglesias cristianas están llenas de personas, iglesias que no son cristianas también están llenas de personas. Muchos de estas personas que llenan todos los tipos de iglesia son personas que no conocen, en el caso de la iglesia cristiana, no conocen su Biblia, son llevados de aquí para allá. Por eso es que hay tantas sectas falsas, ¿verdad? Pero quiero terminar un poco con la inmoralidad espiritual para centrarme ahorita en la inmoralidad generalizada. Yo les expliqué qué significa moralidad, qué significa inmoralidad la semana pasada. Si tú no recuerdas, puedes mirar el mensaje de la semana pasada. Para aquellos amigos, hermanos, familia que nos ven por la primera vez, por favor,
mira todos los mensajes pasados para que todas las cosas que voy enseñando tengan un poco más de sentido, ¿verdad? Mira, el mundo entero está lleno de inmoralidad. El mundo entero está lleno de inmoralidad. Por eso le puse a la tercer tipo de inmoralidad, inmoralidad generalizada. Miremos la corrupción, ¿verdad? Hay un famoso autor que escribió, de las 22 civilizaciones que han aparecido en la historia, escribió, de las 22 civilizaciones que han aparecido en la historia, 19 de ellas colapsaron cuando ellas alcanzaron la moral de Estados Unidos que tiene hoy. O sea, queridos hermanos, estamos al punto del colapso. Y aquí él habló de la moralidad de Estados Unidos y no de la moralidad de Europa. Yo he estado en Europa varias veces y he recorrido Europa. He leído mucho y leo mucho sobre Europa y leo sobre Estados Unidos. Y en general me gusta leer mucho de todos los temas, pero puntualmente en este aspecto le quiero decir que yo personalmente encuentro, y no solo yo, sino de lo que leo, periodistas, autores de libros, etcétera, etcétera, Europa tiene una moral mucho más baja que la de Estados Unidos. Y cuando yo leo que dice que de las 22 civilizaciones que han aparecido en la historia, 19 de ellas colapsaron cuando alcanzaron la moral que tiene Estados Unidos hoy, imagínense si lo compararíamos con la moral de Europa, ¿verdad? Ahora vivimos en un relativismo donde nada es malo y donde todo es bueno. Mire, ¿qué significa relativismo? Relativismo, según el diccionario, es que la creencia, el relativismo moral, es la creencia que da igual valor, legitimidad, importancia y peso a todas las opiniones morales y éticas, independientemente de quién lo dijo, de cómo, cuándo y dónde se exprese. Por tanto, las opiniones morales o éticas, dice, son igualmente válidas y ninguna opinión de lo bueno y lo malo es realmente mejor que otra. En otras palabras, todo es aceptable. O tú quieres vivir de esa manera, tú tienes esta opinión sobre lo que es pecado, lo que es la borrachera, lo que es la drogadicción. Ok, estás bien, estás bien. El libro que nos habla de qué es bueno y de qué es malo, el estándar de lo que es bueno y de lo que es malo, el libro que nos habla de los límites entre lo oscuro y la luz, entre las tinieblas y la luz, entre lo bueno y lo malo, es las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que en este tiempo, como el versículo de Isaías que les leí hace un momento, habrá una sociedad que a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. Hoy en día, en este relativismo moral en el que vivimos, todos los principios bíblicos, quiero comenzar así, para el relativismo moral que impera en este tiempo, todo lo que es malo es bueno. Pero cualquier cosa que enseñe la Biblia, a ver si lo estoy diciendo bien, para el relativismo moral de este tiempo, todo lo que es malo en este tiempo es bueno. Pero los principios bíblicos que son buenos, para ellos dicen está mal. Todo lo que los pastores enseñamos está mal. No podemos decir ya casi la palabra pecado, porque si no, a alguien que se siente ofendido porque un pastor mencionó la palabra pecado, nos cierran la iglesia, nos cierran el ministerio, se quejan a ciertas autoridades del gobierno y a los pastores nos pueden llevar a la cárcel por solamente decir algunos nombres de algunos pecados. En algunos estados de Estados Unidos no se pueden decir nombres de algunos pecados porque uno es multado hasta con $20,000 y algún tiempo en la cárcel. Públicamente, según leyes de algunos estados de Estados Unidos, públicamente no se puede mencionar el nombre de algunos pecados. Y no menciono cuáles son porque si esto llega a esos estados donde públicamente no se puede decir, me pueden poner $20,000 de multa y posiblemente algún tiempo en la cárcel. Mire hasta dónde estamos llegando, hermano. Estamos llegando a una corrupción, a una inmoralidad generalizada.
Cuando la Biblia habla de absoluto, los pastores, los cristianos hablamos de cosas absolutas. Dios es absoluto, Él no es relativo. Su palabra, los principios bíblicos, la familia, el sexo son absolutos, no son relativos, ¿verdad? Así que ahora por este asunto de la diversidad y el amor al planeta y no sé cuántas cosas, ahora la gente y especialmente la gente joven están ofendiendo a todo el mundo. No están ofendiendo a todo el mundo, mas ofenden a Dios. Mire el ateísmo. En Estados Unidos el 12% de las personas no creen en Dios. Si usted saca la cuenta, que hay 350 millones de habitantes en Estados Unidos, saque la cuenta, ¿cuánto es el 12%? ¿Cuánta gente no cree en Dios en Estados Unidos? En Gran Bretaña, pues cáigase, el 40% no creen en Dios. En Francia, vuélvase a caer, el 54% dicen no creer en Dios. No, aquí ya quédese caído, porque en Suecia el 85% de sus habitantes no creen en Dios, y en Japón el 65%. Japón, digamos, por lo menos porque ellos vienen de otras culturas milenarias con religiones orientales milenarias, y el cristianismo no haya avanzado. Pero por favor, en Suecia, países escandinavos, países nórdicos, donde el evangelio llegó, creció y se desarrolló, países cuna de los grandes teólogos cristianos, el 85%, por favor, ¿verdad? Ahora tenemos aún, como les comenté la semana pasada, a personajes de nuestro gobierno, como el gobernador de Nueva York, que cuando bajaron los números de contagiados y bajaron los números hace 2 semanas de los fallecidos, lamentablemente, sea el número que sea, aunque hayan bajado, es lamentable. Él dijo, Dios no lo hizo, la fe no lo hizo, el destino no lo hizo, nosotros lo hicimos. ¿Sabe qué? Cuando la gente dice creer en Dios, pero le da la espalda a Dios, es ateísmo. Hay ateísmo teórico y hay ateísmo práctico. El ateísmo teórico son los ateos de pensamiento crítico, los que rebaten y los que tienen razones científicas, entre comillas, y de verdad leen, estudian y dicen, estas son mis razones por qué no creo en Dios. Son personas que leen, que estudian, ¿verdad? Y son ateos teóricos. Los ateos prácticos son aquellos que dicen creer en Dios, pero que viven como si no creyeran. Y dígame usted, ¿a cuántos conoce? ¿A cuántos teóricos, a cuántos ateos prácticos conocen? Que dicen creer en Dios, pero que viven como que si no creyeran en Dios. De esos, hermanos, están llenos inclusive las iglesias cristianas. Increíble. Ahora lo que el diablo quiere hacer en nuestra sociedad es redefinir el pecado. ¿Qué es redefinir el pecado? Quiere normalizar lo que no es normal. Voy a repetir y continuar. Ahora el diablo lo que está haciendo en la sociedad actual es redefinir el pecado. O sea, normalizar lo que no es normal, normalizar la inmoralidad. Por ejemplo, al drogadicto ahora, aún doctores, científicos y gente muy estudiada que dirigen la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, la OEA y muchos organismos internacionales, dicen que al drogadicto no se le debe decir drogadicto, sino que es una persona que tiene problemas de sustancias. Ahora al glotón no es glotón, no es un pecado, es una persona que tiene problemas con consumo de alimentos. Imagínense, al homosexual no es homosexual, es una persona que tiene otra preferencia sexual. Al criminal, ya no vamos a criminalizar a los criminales son antisociales. El pecado, la palabra pecado, ahora se dice que no se debe decir pecado, sino se debe decir falta o error. A la juventud que no asume su responsabilidad, no.
no son rebeldes, no es que sean personas que no están asumiendo responsabilidades, sino que ellos son el producto de sus circunstancias y por eso no cumplen con sus deberes. Ya no existen valores absolutos sino relativos. Ahora la sociedad, los mismos organismos que gobiernan el mundo nos dicen que no debemos disciplinar a los niños, sino que tratemos de razonar con ellos, y ellos quieren educar a nuestros hijos y quieren quitarnos el derecho de que los padres lo hagamos. Por favor, ¿a dónde está llegando la humanidad? Y en muchos lugares ya se da esto. Los organismos internacionales de gobierno mundial dicen que el derecho a la privacidad es más importante que los valores sociales o que los valores espirituales. En el caso de la educación a los niños, por ejemplo, si uno tiene los niños que ya están más o menos grandecitos, uno le compra su tableta, le compra su teléfono celular, ellos le ponen un password. Y si el niño dice, papá, yo no te doy el password para que veas, y niños menores de edad, yo no te doy el password para que entre a mi teléfono, no te doy el password para que entre a mi tableta o a mi laptop, a mi computadora. Ahora, los organismos mundiales, internacionales, defienden el derecho de este menor de edad a su privacidad. Le dan más importancia a la privacidad de un niño que no tiene la capacidad para razonar, que no tiene la madurez, hermanos queridos, para entender la misma vida. Prefieren estar a favor del derecho de la privacidad de un niño que darle el derecho y la importancia a los valores morales, a los valores sociales, a los valores familiares, a los valores espirituales. En esos valores está el hecho de que los padres tenemos todo el derecho de criar a nuestros hijos y de que ellos estén sujetos a nosotros por lo menos hasta que tengan la mayoría de edad, o hasta cuando ellos, si aún pasando la mayoría de edad, pero todavía dependen económicamente de mí y en otros aspectos también, todavía deben supeditarse a mí. Así que, hermanos queridos, estamos viviendo en una inmoralidad generalizada y muchas personas piensan que inmoralidad solo es tener relaciones sexuales antes del matrimonio, o ser infiel a su pareja, o tomar y emborracharse y dar vergüenza y escandalizar borracho, caminando o arrastrándose por la calle. Muchos cristianos piensan que inmoralidad solo es eso. Todo lo que estoy diciendo de la calle, del borracho, de aquel, solo son síntomas. La inmoralidad está en el corazón de la persona, y mientras más síntomas haya, más cerca está en nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo es eso inmoralidad. Inmoralidad es muchas cosas. Mire, en los últimos 25 años se ha vendido 365 mil millones de tranquilizantes, para que vea cómo está el mundo. ¿Por qué en los últimos 25 años el mundo ha necesitado 365 mil millones de tranquilizantes para poder descansar, para poder dormir, para poder sentirse bien? Porque ellos están llenos de confusiones en su vida. Dice los científicos que la razón que ha habido un consumo tan elevado de tranquilizantes es porque hay tanto temor, hay tanta confusión y hay tanto odio entre los hombres. Estas son las razones, literalmente, por las que se ha consumido tantos miles de millones de tranquilizantes en el mundo en los últimos 25 años. Hay tanto odio entre los hombres. Eso es inmoralidad. Y el odio entre los hombres no solamente está entre la gente que sexualmente practican cosas desviadas. Por favor, entre las iglesias, el odio entre los hermanos. Y mucha de esa gente que se odia el uno al otro, que se critica el uno al otro, son los que señalan a aquellos que tienen pecados sexuales. Pero el pecado del odio, el pecado de la lengua es igual o peor a cualquier otro síntoma. Es un síntoma más de la corrupción humana generalizada. La rebeldía, y no hablo de la rebeldía de los jóvenes ante las autoridades,
que ahora gracias a Google, que ahora gracias a Facebook, ahora que gracias a Instagram, que el diablo está usando de una manera poderosa a los medios masivos de comunicación y a las plataformas de las redes sociales, para que el joven ahora exprese su rebeldía como no podía hacerlo antes. Pero bueno, hay mucho de qué hablar con respecto a cada tema que estoy hablando. Mire la doble moral que existe en la humanidad, la doble moral en la comunicación y en la cultura, combinada con la mezcla de la verdad, mezclando la verdad de Dios y la mentira del diablo. A mí me gusta ver los noticieros, me gusta ver siempre estar pendiente de lo que pasa alrededor del mundo. Y les voy a contar solo un pequeñito ejemplo, un botón, como se dice, ¿verdad? Es algo chiquitito, para que en micro, para que nos demos cuenta que exactamente eso pasa en lo macro. Ahora es común que tú veas que a los presentadores de noticias, presentadores de show, de espectáculos, y artistas y de todo tipo, actores y muchos más, te hablan de Dios y dicen que han conocido a Dios y que van a una iglesia o que de vez en cuando visitan una, y te hablan ahora con un vocabulario religioso. No puedo decir cristiano porque no sé hasta qué punto son cristianos, pero sí de una manera religiosa hablan. Y por ejemplo te dicen, usan la palabra Dios y te dicen Dios te bendiga, o que Dios bendiga a todos nosotros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Estoy viendo ahí, ¿verdad?, un programa de espectáculos, no de espectáculos, sino noticias en general, ¿verdad? Y hablan de la noticia del coronavirus y la tristeza, y que Dios tenga misericordia, y que Dios guarde y cuide a las enfermeras y a los doctores, y hablan muy bonito del Señor de una manera casi reflexiva espiritualmente, hablan casi como pastores ahí en la televisión, ¿verdad? Y caramba, y que hasta casi me sacan las lágrimas de los ojos cuando yo veo cómo hablaban. Y después una de las periodistas dice, bueno, para salir de estas noticias trágicas y de dolor y de sufrimiento, por lo menos hay una noticia buena. Dice, que nos va a dar mucha alegría al corazón de todos nosotros. Resulta de que ahora tal famoso artista está presentando su otro hijo que ha tenido, ¿verdad? Y este artista es un hombre. Dice, otro hijo que ha tenido con su esposo. ¡Wow! De las lágrimas que casi me estaban sacando todos estos periodistas, ahora vino un sinsabor, una agriera en mi mente, algo agridulce, no sé cómo decir, o sea, me sacó me sacó de mi enfoque de ese momento, no se me sacó de mí. ¿Cómo pueden mezclar lo bueno y lo malo? ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama doble moral. Doble moral. Y la doble moral no solamente está en los medios masivos de comunicación, están en los gobernantes, están en todas las artes, están en las ciencias, están en el cristianismo y están en las religiones, en todas las religiones del mundo, que viven de acuerdo que predican de acuerdo a los principios de su religión, pero que no viven de acuerdo a lo que predican según ellos, que está conforme a su religión. No sé si me dejé entender, pero son miles y millones de personas que viven con una doble moral, que te hablan bonito, que te sonríen, pero detrás de ti, oiga, no sabemos qué pasa, ¿verdad? Romanos 2, capítulo 2, versículo 1 al 3 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Dice, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Este pasaje necesita un par de minutos que no tengo para explicarlo mejor, pero lo que quiere decir en esencia es que lo que es la doble moral de la gente, que nosotros vivimos y enconchados espiritualmente, ¿verdad? En un haz de luz espiritual, divino, ¿verdad? Pero cómo nos encanta juzgar a las otras personas. Dice, a lo que juzgan, lo que tú haces es estar haciendo lo mismo que ellos. Y dice, ¿y tú crees que escaparás tú también del juicio de Dios, como tú crees que esos no van a escapar? Tú tampoco vas a escapar, ¿verdad?
Es como una pareja en un restaurante de comida rápida. Terminaron de comer bien agarraditos de la mano, muy cariñosos el uno al otro, y al final piden algo para llevar. Cuando agarran la bolsa, ellos miran para ver si estaba todo el pedido que habían hecho y detectan que había algo abajo en el fondo de la bolsa. Cuando sacan lo que había en el fondo de la bolsa, era bastante dinero. Era otra bolsita llena de dinero. Resulta que era, y esta pareja fueron a llamar al gerente del restaurante y le dijeron: mire, hemos encontrado toda esta cantidad de dinero en el fondo de la bolsa de la comida que nos dieron para llevar. Y el gerente se dio cuenta que era el dinero del corte. O sea, cuando habían cambiado de turno, todo lo de las cajas habían sacado y lo habían puesto allí, todo el efectivo, ¿verdad? Y en esa misma bolsa, por error, habían puesto su pedido y ellos ya estaban llevándoselo hasta cuando se dieron cuenta. Entonces le devolvieron el dinero y el gerente dijo: un momentito, no se vayan, que estoy mandando llamar a los periodistas que vengan en los noticieros de los diferentes canales de televisión y de periódicos, de revistas, de radio, porque esto es algo increíble. Ya no encontramos gente como ustedes que devuelven, otros no hubieran devuelto este dinero. Y el señor y la señora decían: no hace falta, no se preocupe, no llame a nadie. No, sí, esperen solo unos minutos, miren, solo unos minutos que ya vienen los periodistas. No, nos vamos, no queremos periodistas. Y a la insistencia del gerente, el hombre se acerca y al oído le dice al gerente: por favor, no queremos ninguna entrevista, no queremos salir en televisión, porque la mujer con quien ando no es mi esposa. Esto es doble moral. Por una parte nos portamos bien, pero por otra parte re mal. Y lo re mal que nos portamos no solamente opaca lo bien que nos portamos, sino que lo ahoga, lo mata realmente. Esto es lo que vivimos. Hermanos, ¿qué diríamos acerca? Voy rápidamente con el aborto. Mire, ¿sabe cuál es la principal causa de muerte en Estados Unidos y en el mundo? Tal vez tú dirás: bueno, los crímenes. No. El cáncer. No. El SIDA. No. ¿Cuál es la principal causa de muerte en Estados Unidos y en el mundo? Los accidentes de carro, automovilísticos. No. Hermanos queridos, la causa de muerte más grande en Estados Unidos y en el mundo es el aborto. En el 2018 hubieron 42 millones de abortos, solo en un año en el mundo. Ahora, son cifras oficiales. Déjeme decirle que las oficiales muchas veces distan bien largo de las que son correctas. Las oficiales son las que se han tomado en cuenta, pero hay muchas extraoficiales que no se incluyeron aquí en esta lista. Así que, pero vamos a hablar solo de las oficiales, sin pensar en las extraoficiales o pensando en ellas para tener en cuenta y tener una perspectiva más amplia. Este es un problema más grande, más amplio de lo que pensamos. En el 2018 en el mundo hubo 42 millones de abortos. En ese mismo año, en el mundo murieron 8.200.000 de cáncer. Mire la diferencia. En ese mismo año murieron 8 millones por el tabaco, por el cigarrillo. 5 millones de personas. En ese mismo año murieron 1.700.000 por SIDA. Si no es el aborto, hermano querido, la causa de muerte más grande en Estados Unidos y en el mundo. ¿Sabe cómo se llama esto? Esto es inmoral, esto es asesinato en serie, es asesinato en masa. La gente que promueve esto, los políticos, los gobernantes, las organizaciones internacionales que gobiernan el mundo, que promueven, que dan luz verde a todo este movimiento abortista en el mundo, son criminales, ¿cómo se dice? De lesa humanidad. Ellos se les debe acusar de crímenes de lesa humanidad. Por favor, miren Estados Unidos. En 1973, en todos los Estados Unidos se aprobó el aborto. Las mujeres pueden abortar. De 1973, el año que se aprobó la ley para que se aborte, al año 2019
hubieron 60 millones de abortos. Ahí dice en el mundo, pero es en Estados Unidos. De 1973 al 2019 hubieron 60 millones de abortos en Estados Unidos. ¿Sabe cuántos años son? Son 46 años. O sea que del 73 al 2019, en 46 años, cada año, aquí hubieron 1.304.000 abortos. 1.304.000 abortos por año. Recuerden, son cifras oficiales, pero las cifras extraoficiales nos dicen que cada año en Estados Unidos hay un mínimo de 2 millones de abortos. Por favor, el que se hace el aborto es un criminal. El que practica el aborto es un criminal. El que hace que una muchacha aborte es un criminal. Y el que promueve el aborto es otro criminal. Mira a dónde hemos llegado, hermanos. Es una matanza. Es una carnicería humana de bebés. Yo puedo seguir hablando del aborto. La Biblia dice que la vida, en el momento en que el espermatozoide del hombre llega al óvulo de la mujer, en ese mismo instante comienza un embrión, en ese mismo instante comienza la vida. Estos niños están vivos, no están muertos. Así que si tú matas a un ser vivo, lo estás matando. Pero la ciencia, los gobiernos, las leyes dicen que no lo estás matando. O sea, van en contra de la naturaleza. Ir en contra de la naturaleza es inmoral. Lo natural es moral, lo no natural es inmoral. Es así como debemos entender esto. Imagine, yo podría seguir hablando, pero mire el mundo, cómo está con respecto a la pobreza. La pobreza es inmoral, hermanos. ¿Cómo es posible que haya tanta gente? Inclusive nosotros que no somos ricos, pero la riqueza es algo relativo, no es un absoluto. La gente que tiene mucho dinero, tú le dices que son ricos y tú te consideras pobre. Pero hay tanta gente tan pobre, pero tan pobre, que te mira a ti, me mira a mí y desean nuestro estilo de vida, porque nos ven a nosotros como gente rica comparándose a ellos. Pero para entender un poco más, rápidamente le doy solo cifras. Mire usted, en el mundo, en este momento, hay 736 millones que viven con menos de $1.90 al día. Estas cifras me hacen llorar. ¿Cómo es posible que haya en el mundo casi 750 millones? Estas cifras deben ser un poco más altas porque estas son del 2018, porque no hay cifras más hacia el 19 o el 20, así que debe haber más de 736. Tal vez estaremos alcanzando los 750 o los 800 millones, casi un séptimo de la población mundial, de los 7.000 millones de habitantes que hay, casi un séptimo, no un décimo, algo menos, un séptimo de la población mundial están viviendo con menos, no con $1.90, con menos de $1.90 por día. Esto es increíble, ¿verdad? La mitad de estos 700 y pico de millones de personas son menores de 18 años. ¿Sabe qué? Entonces, aquí hay una generación, menores de 18 años, una generación que no tienen agua, que no tienen luz, que no tienen pavimento en sus calles, que no tienen agua limpia para tomar, que no tienen salud, que no llegan a la primaria, que no estudian. Mire, aproximadamente hay 1.300 millones de personas en pobreza multidimensional. Estos son extrema pobreza. Esto es pobreza pero por lo menos tienen una pequeña chocita donde dormir. Estos no tienen nada de nada.
con $1.90 al día no pueden comprarse nada. Por lo menos los 1.300 millones de personas en el mundo, pero que no tienen acceso a agua, que no tienen acceso a luz, que no tienen acceso a salud, a vacunas, que no tienen acceso a medicina. Cuando se enferman, ahí mismo se mueren porque no pueden llegar al médico. No, ni siquiera estudian la primaria. Son 1.300 millones en todo el mundo. Y la mitad de ellos, 662 millones, son niños menores de edad. ¿Cómo podemos explicarle esto a nuestros hijos que tienen cama, comida, que tienen agua, estudio, en todos los niveles, aunque con esfuerzo, pero lo hacemos? ¿Cómo explicar a nuestros hijos que 879 millones más serán pobres a partir de este año? Así que a 1.300 millones, súmale 879 millones más. ¿Por qué esta cifra de 879 millones más? Porque consecuencia de los conflictos, enfermedades, sequías, desempleo y otras crisis mundiales que estamos viviendo ahorita mismo, se va a sumar esta cantidad de 879 millones a los 1.300 millones que ya son pobres en todo el mundo. A mí me da mucha tristeza. Y termino con esto. La explotación infantil. Estos números, como un periodista sabiamente dijo, son los números de la vergüenza. Vergüenza para la iglesia, que concentra sus fondos en sí misma y no para aliviar la crisis en la humanidad, con la excusa de que Dios me ha llamado a predicar, no para dar de comer a los pobres. Pero como un santo teólogo dijo en siglos pasados, ¿cómo predicarle el evangelio a la mente de una persona con el estómago vacío? Una mente no puede pensar bien con el estómago vacío. Mire estos números, los números de la vergüenza. 168 millones de niños de 4 a 15 años en el mundo trabajan. Por favor, un niño de 4 años, mi nieto tiene 3. Yo no podría ni imaginarme que mi nieto dentro de un año más esté yendo a trabajar. Y no es cualquier trabajo, porque la mitad, 85 millones de estos 168 millones, trabajan en condiciones peligrosas, trabajan en el campo, con peligro de tormenta, con peligro de serpientes, de escorpiones, de animales salvajes, trabajan con peligros en las cuevas, en las catacumbas, en las minas de oro, las minas de carbón, las minas de estas piedras verdes, esmeraldas, en todo lo que es la minería. Trabajan 85 millones de niños en condiciones de peligro. En América Latina, y este es un número, una estadística del 2012, ni siquiera es actual, así que esto es mucho más. En América Latina, en el 2012, 12.500.000 niños trabajan en edades de 5 a 17 años. Trabajan en el campo, trabajan en todo lugar, en cualquier lugar que puedan encontrar el trabajo. Niños de 5 años de edad, por favor. Y eso que no hablo de la explotación sexual de los niños, ¿verdad? Así que 879 millones, les decía que serán más pobres en el mundo, y dentro de eso están todos estos niños que irán aumentando en número, no serán 168. Dentro de los 879 millones de pobres que el mundo va a tener extra a lo que ya tienen, muchos son de estos que los que tenían potencial y condición en su familia de que los niños, los hijos puedan estudiar, ahora no van a estudiar, van a ir a trabajar. Mire, puedo explicarle esto con más tiempo. Lo que quiero decirle es que todo esto es inmoral. El aborto, la explotación de los niños,
la tecnología, la pobreza, Hollywood y los cineastas, la economía mundial, la idolatría, la violencia y criminalidad, los pastores y autores de libros y de TV cristiana que dicen que la pandemia que estamos viviendo ahorita, que no es un castigo, no es un juicio de Dios. Otros pastores famosos dicen que no espiritualicemos la pandemia. No, yo aquí tengo para hablarles por más rato, queridos hermanos. Hay una inmoralidad generalizada. Me da dolor, me da tristeza. Yo desde hace años le digo a mi esposa, querida, este mundo no es mi hogar. Desde que me empecé a dar cuenta de muchas cosas desde joven, yo he desarrollado pensamientos para no meterme en estas cifras, para que Dios nos libre de llegar a esta inmoralidad, que ayudemos todo lo que podamos, que prediquemos todo lo que podamos. Puedo seguir hablando, pero tampoco quiero darte muchos datos, mucha información. Tal vez hoy con esta información es suficiente. El otro domingo trataré de terminar esta serie de enseñanzas. Pero si terminaría con algo, terminaría con esto en este momento. El Señor dijo: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, en primer lugar quiero pedirte perdón, porque en todas estas cifras y en todas estas cosas y en otras cosas que no he tenido tiempo para mencionar hoy, ahí estamos todos involucrados, Señor. Todos tenemos parte de culpa, tal vez algunos más, otros menos, pero todos estamos en este mismo barco de responsabilidad, de culpa. Perdónanos, Señor, por pensar tanto en nosotros y no en ti. Y cuando tú dijiste: el que hace esto a un pobre, me lo haces a mí. Así que cuando yo no pienso en el pobre, no estoy pensando en ti. Los cristianos creemos que pensamos en ti cuando oramos, cuando ayunamos, cuando leemos la Biblia. Oh, qué bueno, vamos a la iglesia. Y encerramos que dedicarnos a ti y pensar en ti solamente tiene que ver con algo así. Cuando pensar en ti es pensar en el pobre. Es pensar inclusive en aquellos que ni siquiera han nacido. La sociedad los mata antes de nacer. Padre Celestial, te pido con todo mi corazón que nos perdones, que nos limpies de este pecado de inmoralidad. Todo lo que he explicado hoy y todo lo que me ha faltado explicar sobre los síntomas, Señor, la inmoralidad, el pecado está arraigado en el corazón del hombre. Estas son las maneras solamente como las expresamos nuestra inmoralidad. Perdónanos, Señor. Tal vez algunos de mis hermanos que me escuchan hoy dicen: pues yo no estoy a favor del aborto, yo no estoy a favor de que los niños trabajen y que sean explotados. Pero el que guarda silencio es tan culpable como el que lo promueve. Es verdad que no estamos a favor, pero por siglos la iglesia cristiana guarda silencio en temas que son tan importantes como orar, como ayunar, como cantar, como diezmar. Es más, le damos más importancia al diezmo y a la ofrenda que lo que está en el centro de tu corazón. Cuando viniste a los pobres, comiste con ellos. Si viniste en pobreza para identificarte con ellos. Y no los victimizo con ellos, ni criminalizo a los ricos con esto.
Porque también hubo un Abraham que era rico más que nadie, y un Job que era rico más que nadie, y un rey David y un Salomón que eran ricos más que nadie. Pero en perspectiva, Señor, tú viniste a los pobres de este mundo, a los pobres materialmente y a los pobres espiritualmente. Perdónanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser salvos. Si no salvamos al mundo, por lo menos ayúdanos a salvarnos a nosotros mismos cuando tú vengas por el rapto. Y que los hombres llevemos a nuestra esposa y a nuestros hijos y nietos y a nuestras generaciones. Si no podemos salvar el mundo, ayúdanos a salvar, aunque sea a nuestra familia y a nosotros mismos. Tú vienes pronto, Señor. Y tú has dicho, no carguen su corazón con glotonería de este mundo, con embriagueces y con los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Ayúdanos a no embriagarnos, a no llenar nuestro corazón de tantas cosas de aquí, a no apegarnos, a usarlo, a obtenerlo, a usarlo, compartirlo, pero no apegarnos a las cosas de este mundo, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga, querido hermano. Un gran abrazo a la distancia y recuerda, mantente en casa. Shalom, paz, Maranata, Cristo viene. Dios les bendiga ricamente.